Buenas noches. Hoy siendo 18 de junio del 2024 les saludo de Medellín. Hoy les tengo la enseñanza número 86, la titulé El justo por la fe vivirá, entre paréntesis, Habacuc. Bueno, ¿qué vamos a ver? La primera parte, básicamente vamos a coger tres partes. La primera parte es un resumen del paso a paso que dio Abraham previamente antes de la frase y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso es básicamente el resumen del capítulo 12, 13, 14 y parte del 15. Y también le haré comparación con Romanos 16. 4 del 16 al 25, donde hay 6 figuras, o sea, es muy importante esa porción. Vamos a ver definiciones de justicia, justo y algunos ejemplos, algunas personas. En la segunda parte vamos al libro de Habacuc, donde está la frase, el justo por la fe vivirá. Y en la tercera parte vamos a ver puntos de vista, les compartiré anécdota paralela a una corrida de toros y también algunos beneficios de la palabra justo, por ser justo. ¿Qué beneficios hay? Bueno, la primera parte. Abraham fue el primer patriarca hebreo que llegó a ser muy conocido como el ejemplo máximo de la fe. ¿Cómo fue el proceso de Abraham para llegar a crecer? A creer, perdón, porque todos queremos creer y también crecer en creencia. Bueno, esta enseñanza es un pequeño resumen de la última enseñanza que se llamó La promesa, el poder de las palabras de Dios, entre paréntesis, Abraham. Entonces vamos a ver las veces que Dios se le fue apareciendo y que fue lo que fue agregando el Padre o recalcando. La primera vez que Dios le aparece a Abraham, él tenía 75 años y le indica el primer paso, pero también además le indica la gran bendición. Vamos a Hebreos 11:8. Eso de lo de Abraham arranca desde el capítulo 12 y ahí estamos en la primera parte que es 1 al 6. La primera aparición. Hebreos 11:8 dice, por la fe, o sea, por la creencia, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Verdad? Dios fue el que los llamó, ¿sí? Dios te ha llamado a ti, me ha llamado a mí. Bueno, voy a abrir un paréntesis. Una de las razones por las cuales no se obedece es por tener un oído selectivo. Por ejemplo, el padre de familia le dice al niño, cuando termines el colegio, vienes pronto que nos vamos de paseo. Uy, ese niño casi que ni timbra la campana y ya está listo para salir corriendo. Pero si se le dice, haz pronto la tarea para que quedes libre, él no escucha, eso no es prioridad. Uno oye según su interés. ¿Qué nos muestra Dios para estimularnos? Las promesas. Bueno, en Deuteronomio 28, del 1 al 4, ahí vemos el qué, el quién y con qué propósito. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová también tu Dios te exaltará. O sea, oigo atentamente lo que Dios me quiere decir y Él me va a exaltar. Oigo para ejecutar, porque ahí dice para guardar y poner por obra. Entonces, hacemos ese proceso y Dios nos exaltará sobre todas las naciones de la tierra. La número 77 que subí a YouTube se llama Si me humillo ante Dios, Él me exaltará. Importante ese estudio. Bueno, y dice ahí, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Él es mi Dios, Él es tu Dios. Eso lo repite, o sea que es muy importante oír la voz de Jehová. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, etc. Ustedes pueden seguir leyendo, es maravilloso. Por notar, yo veo tres cosas aquí. Uno, oír con mucha atención.
Dos, una ventaja de escribir mientras está escuchando es que le ayuda a organizar sus pensamientos y su texto. Queda para que uno lo repase y eso ayuda muchísimo. Hay algo poderoso en la escritura, impresionante. Dos, lo que nos ha de interesar ante todo es la voz de Dios. No, el mundo entero tiene mucho que decir, pero Dios tiene la última palabra. Y Él es el creador de los cielos y la tierra, ¿cierto? O como dice Salmos 138, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre y por tu misericordia y tu fidelidad. Dios es fiel. Lo que Él dice, Él lo cumple. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Tercera, el propósito de hacerlo es para guardarlo en el corazón. ¿Y qué es lo que tengo en mi corazón? Eso es lo que hago, ponerlo por obra. Bueno, eso es lo que hacemos todos los días en nuestro estudio bíblico, pasar tiempo en la palabra de Dios con ese propósito. Cierro paréntesis. Vamos a la segunda vez en que se le aparece Dios, en el versículo 7 y 8. Y ahí le recuerda la promesa a Abraham y la respuesta de Abraham fue hacer un altar a Dios, quien se le había aparecido, a ese Dios. Bueno, él sigue caminando y planta más adelante su tienda y de nuevo edifica otro altar a Jehová y lo invoca. Lo invoca, esa palabra es en reconocimiento y adoración. Ahí vemos algo muy importante, mi tiempo con Dios, el tiempo de Abraham con Dios. Bueno, luego viene hambre en la tierra y Abraham llega a Egipto a morar allí, eso lo del versículo 10 al 20. Bueno, aconteció que cuando estaban a punto de entrar a Egipto, a este pueblo, Abraham reconoce que su esposa era muy hermosa y tuvo miedo. Nosotros tenemos que reconocer, vean lo fantástico que es Dios. Él muestra la humanidad de cada personaje que va hablando en su palabra. Y eso es parte de nuestra humanidad. Nosotros podemos tener miedo, dudas, ansiedad, pero la cuestión es solucionar eso. ¿Y qué hizo él? Él tomó una estrategia, que él dijo, no, van a matarme a mí, o sea, para quedarse con usted, no, diga usted que es mi hermana, y eso era parte de verdad, ¿sí? Bueno, esto también sucede más adelante con el rey de Gerar, ¿sí? En este caso, Sarai en Egipto fue llevada al palacio de Faraón, por lo cual en el versículo 16, e hizo Faraón bien a Abraham por causa de ella. Y él obtuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Otra cultura, ¿cierto? Bueno, Faraón tenía la intención de tomarla por mujer y él y su familia, la familia de Faraón y él se enfermaron. Entonces Faraón lo confronta, por no decir toda la verdad, y le entregó a su esposa y le dijo, bueno, váyase de aquí rapidito. En la tercera vez que Dios se le aparece a Abraham, está en el capítulo 13 y es del 1 al 18. Algunas partecitas les tocaré, del 3 al 4. Volvió hacia el Nequeb, al lugar donde había estado antes, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho antes. E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Otra vez, su tiempo en oración con Dios. ¿Sí? En la medida que Abraham obedecía, Dios lo prosperaba. Esto lo va observando Lot, ¿cierto? Bueno, tanto Abraham como su sobrino prosperaron a tal magnitud que entre los pastores de ambos ya había contiendas. Entonces Abraham le propone que se separe, porque él no quiere que hayan altercados entre ellos. Como dijo, porque somos hermanos. Y era tío y sobrino, ¿cierto? Dios no quiere que entre nosotros, sea familia espiritual o la familia de la fe o la familia de sangre, hayan altercados, ¿cierto? Bueno, y puso a Lot a que él escogiera la ruta y el lugar, cosa que lo hizo, pero
se dejó llevar por los 5 sentidos, al punto tal que se fue acercando a Sodoma y Gomorra. Capítulo 10 al 13, en el 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová, en gran manera, ¿sí? En el estudio Viviendo Victoriosamente en la Misericordia de Dios vimos por qué los pueblos son destruidos, porque la gente rehúsa la gracia y la misericordia de Dios. Ellos son los duros, ellos no necesitan de nadie. La tercera vez está en el versículo 14 al 17. Y Jehová dijo a Abraham, alza ahora tus ojos, ¿sí? Mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente. Dios lo que le está diciendo a Abraham es que ponga sus ojos en la promesa, ¿sí? Que él está mostrando en el 15 al 17. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Eso era lo que iba a recibir. Bueno, hay una gran diferencia entre lo que Lot miró respecto a lo que Abraham miró. Aprendamos de Abraham a mantener nuestros ojos en la promesa, porque yo sé que juntos estaban mirando lo que alcanzaban sus ojos, ¿sí? La panorámica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto focal? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Las promesas de Dios o lo que los 5 sentidos nos alcanzan a decir? Bueno, eso mismo sucede con los que quieren mantenerse creyendo y con los que se dejan distraer y terminan siguiendo a los incrédulos. Ojo, porque Dios nos alerta con eso en Corintios, ¿no? Dice en el 16, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Versículo 17, levántate, ve, ¿sí? O sea, allá a donde llegó, ahí edificó altar a Jehová. De nuevo, su tiempo con Dios en oración. Yo no sé qué le diría, pero bueno, ahí está. 14, el 1, el 11 y el 18. Bueno, aquí, ¿qué pasa en este capítulo? Acontece que hay 4 reyes haciendo guerra a 5 reyes. Y entre ellos estaba el rey de Sodoma y Gomorra, donde vivía Lot, ¿cierto? Entonces los 5 reyes huyen y los 4 reyes prevalecen. En el versículo 11, tomaron todas las riquezas de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot. Y uno que escapó fue y le informó a Abraham. O sea, ahora Lot, su sobrino, está prisionero. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Tomó 318 hombres y va al rescate de todo lo que, de Job y de Lot y todo lo que tenía. Al retorno le sale al encuentro un varón, Melquisedec, versículo 18. Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia y paz, dice en otro lado, y sacerdote del rey altísimo. Vea qué gran hombre el que salió. ¿Qué hizo? Sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio la respuesta de Abraham, que fue los diezmos. Vean, nosotros tenemos más de lo que toda la gente en el Antiguo Testamento tenía, ¿sí? Si damos la 10ª parte de nuestros ingresos, sería así, reconocer a Dios con esa 10ª. Dios nos ha bendecido tanto que le damos en nuestras vidas en agradecimiento al hacerlo todo para nosotros en Cristo. Dios ya lo logró tanto, hay tanta riqueza ahí, que ojalá, no solo con los ingresos, con nuestro tiempo, con nuestras habilidades, con todo lo que tenemos, ofrendémoslo a Dios, ¿sí? Bueno, como dice en Romanos 12, que nuestra vida sea una ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Eso es la mente, pero no solo es con mi mente, con mis acciones, con todo, porque dice amar a Dios con todo, con mi corazón, alma, mente y fuerzas. Bueno, cuando Abraham recibió la liberación de Dios, su respuesta fue dar los diezmos al sacerdote del Rey Altísimo. La 4ª vez está en el capítulo 15 del 1 al 9. Le leeré del 1 al 5. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, ¿sí? Es la prerrogativa de Dios, cómo hablarle a la gente, ¿sí? Como Él quiera, ¿cierto? Entonces,
En el estudio Paz y Revelación ahí se ven tres maneras como Dios sabe. Bueno, aquí Dios le añade, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Soy tu escudo, te protejo por todo lado. Y tu galardón es algo que, esa es la meta, será sobremanera grande. Entonces Abraham le habla, bueno, y entonces ¿de dónde está el heredero? Pues no tengo hijo. Bueno, la respuesta de Dios, no te heredará sino un hijo tuyo. ¿Sí? Ese es el inicio de su galardón. Un galardón que comienza de un hijo de sus entrañas. ¡Qué bendición! Un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira las estrellas, mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, ¿no? Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Ahí está. Él y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Y creyó, ese es el primer uso. Esta fue la cuarta vez que Dios le manifestaba. Todo lo anterior era la palabra de Dios para Abraham. Él no tenía una Biblia para irse fortaleciendo en su fe o creencia, simplemente iba obedeciendo al pie de la letra, ¿Sí? Abraham respondía con respeto, con reconocimiento del poder de Dios e iba fortaleciéndose en fe. Vemos cómo está involucrada la oración, ¿sí? O sea, todas esas son sumatorias, o sea, para uno creer hay una sumatoria de cosas. Los pueblos de Sodoma y Gomorra fueron destruidos. ¿Por qué? Porque allí no hubo ni siquiera 10 justos. 10 justos. Vea lo que hacen 10 justos en una localidad. El justo es la sal de la tierra, la luz del mundo. La sal preserva, no, la maldad no prevalece. Prevalece la luz de la palabra, ¿sí? La sal. Y la luz del mundo disipa las tinieblas. Bueno, que eso, si hubieran 10 justos allá, esos pueblos se hubieran salvado. Vea, ¿qué es la palabra justo en el Antiguo Testamento? Es la palabra tzadik, T-S-A-W-D-I-C. Según el Strong es derecho, justo, recto. Vamos a ver ejemplos de justos. Bueno, solo los nombraré a las personas. Noé, Abraham, su sobrino Lot, Isaac, Jacob, José, Ruth. Ruth la moabita venía de un pueblo de puro de idolatría y siguió el Dios de Israel. Samuel, David, Sansón, Esdras, Nehemías, Esther, Job. Job, que dijo él, mi justicia tengo asida y no la cederé. Eso se ve en Job 27:6. Los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Ananías, Misael, Azarías, Jesucristo, Juan el Bautista, etc. Bueno, en el Nuevo Testamento es la palabra dikaios, es equitativo. El justo es equitativo, de carácter o acto, por implicación, inocente, santo, justo. Como por ejemplo Zacarías y Elizabeth. Vamos a Lucas 6:1-6. Justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Zacarías y Elizabeth. Bueno, también su hijo Juan el Bautista. Él fue el que vino a preparar el camino del Señor Jesús, que con su vida, al entregar Jesucristo su vida y muerte y resurrección, haría disponible el nuevo nacimiento para que de ahí en adelante todo aquel que crea y confiese. Romanos 10:9-10 recibe la simiente de Dios, que es Espíritu Santo, y se convierta a ser un hijo de Dios, siendo justificado por la fe o creencia. Bueno, ahí estamos nosotros, ¿cierto? Primero vivió Abraham unos años en un tiempo, ¿cierto? Y unos años más tarde vino Moisés, a quien Dios le entregó los 10 mandamientos. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Una cosa son el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, y otra cosa Jesucristo, que resumió todo en 2 mandamientos, esos 10.
Así que ojo, porque dice aquí, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Sí? Si usted guarda los 10 mandamientos, no es hallado en él porque tiene su propia justicia por la ley. Nosotros los creyentes después de Pentecostés tenemos una ley mayor, que es la ley del amor de Dios. Si yo amo, yo no estoy diciendo mentiras, porque allá en los 10 mandamientos no mientas, no hagas esto, no haga aquello, no haga lo otro. Yo estoy lejos de hacer esas cosas. Sí, me engrandezco el primer y segundo mandamiento en mi andar. Que yo lo puedo saber de memoria, pero si no lo hago, ¿cuán justo es Dios? Él es justo, ¿sí? Porque dice la justicia que es de Dios por la fe. Dios es justo, entonces espiritualmente un creyente es tan justo, tan libre de pecado. Dios nos hizo libres, Él pagó, Jesucristo fue el pago por nosotros. Somos tan libres de pecado como Dios, esto es lo que dice la palabra. Como decía el doctor, yo no me inventé el libro. Chévere esa frase. Bueno, justicia es dikaiosune, equidad de carácter o acto, especialmente justificación, justicia. ¿Qué dice 1 Corintios 1:30? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho, ya es una realidad. Ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Justificación o justicia, como la definió el Dr. Whitworth, es el sagrado privilegio de pararnos ante Dios sin ningún sentido y ante cualquiera, sin ningún sentido de pecado, pena, condenación o miedo. Bueno, cuando uno renace, dice ahí en Romanos 5, 1 y 2, justificados pues por la fe, ya la tenemos, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, o sea, el retorno de Cristo. Bueno, siendo justificados por la fe de Jesucristo, nosotros tenemos paz. La paz no es algo por lo cual se trabaja, la recibimos cuando recibimos a Jesucristo. Pueden estudiar en Paz y Revelación y allá hay una serie de cosas fantásticas porque nos ayuda mucho a nuestra mente renovada. Porque difícilmente Dios podría revelarse a nosotros, hablarnos a nosotros, si nosotros no estamos en paz. Bueno, allá en ese estudio se ven las 3 maneras y se habla y se explica. Eso es un estudio muy importante para asegurarnos de mantenernos en paz, ¿vale? Bueno, ahí vemos también que el éxito de un profeta es pasar el mensaje al pie de la letra, no le adiciona, no le suprime, nada, la pasa al pie de la letra, en el sentido de las escrituras. Siempre que hablamos de Abraham, el padre de los creyentes, hemos de ir a Romanos 4. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. La figura es para cada uno de sus descendientes. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. 17. Como está escrito, te he puesto por padre. La figura es, te he designado por padre. Te he hecho por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, ¿sí? El cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen, ¿sí? Porque Dios es un Dios de esperanza. 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. Esa figura quiere decir fuera de esperanza, sobre esperanza. 19. Y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. No se debilitó en fe. Al contrario, se robusteció. O sea, entre más uno obedece, más gana confianza.
como nos pasaba en casa. Entre más desobedecíamos a nuestros padres, uy, no me van a dejar ir a la fiesta este fin de semana. ¿Cierto? Se llena uno de miedos, ansiedad, dudas, temor, toda esa basura. Bueno, así que a obedecer. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Esa palabra la voy a hablar un tilín, un poquito. Se fortaleció en fe. Quiere decir, sino fue lleno, literalmente, en el griego dice, sino fue lleno de poder por la fe. Cuando uno obedece, uno se siente poderoso, porque está haciendo la voluntad de Dios y uno sabe el respaldo de Dios. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando yo me fortalezco en fe, doy gloria a Dios. Cuando yo me debilito, yo estoy echando para atrás y yo no le estoy agradando al Padre. 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Del 22 al 25, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Dios lo levantó a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, nuestras transgresiones, no solo por nuestros pecados pasados, sino por nuestros pecados futuros. Pueden ir uno a Primera de Juan, cuando ya uno es salvo y pequé, ¿qué hay que hacer? Allá está. Porque todos, la palabra transgresiones son ofensas, pecados, faltas, delitos. Somos humanos y la embarramos, pero eso no es una excusa, ¿no? Bueno, Él fue entregado para morir a causa de nuestras transgresiones. Vean, nosotros somos muy privilegiados, más que todos los siervos del Antiguo Testamento. Ahora es Dios en Cristo en nosotros, ¿sí? Cuando no sabemos qué pedir, hablamos en lenguas y el Espíritu intercede por nosotros. También tenemos la oración en grupo, como Jesucristo dijo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Bueno, la frase de Génesis, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La frase de Romanos 4, plenamente convencido, ¿sí? Y es fortaleciéndose como lo indica la palabra, ¿sí? En la vida todo requiere práctica para llegar a ser un experto, ¿cierto? En cualquier ciencia. Y es por la práctica en esa ciencia que nos volvemos expertos. Volvámonos obedientes a la voz de Dios y así siempre viviremos esa vida plena que el Padre hizo disponible por nuestro Señor Jesucristo para nosotros, ¿cierto? Hebreos 11, hablando de la creencia. Después la fe, la creencia, 11.1. La certeza, porque eso fue lo que pasó con Abraham, ¿sí? Él fue plenamente convencido, completamente persuadido. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice el versículo 6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él es galardonador de los que le buscan. Él premia al que busca de corazón. Hablando de fortalecer, porque a eso fue lo que hizo Abraham, es la palabra endunamó. Uno puede ver muchos usos en la concordancia y es Cristo nos fortalece, Filipenses 4:13. Esforzarse en la gracia, 2 Timoteo 2:1. Hay otro uso que es bellísimo en Hebreos 11:34. Sacaron fuerzas de debilidad. O como dice 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque Pablo estaba en una situación difícil. Y Dios le dijo esto, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es en la debilidad que nosotros reconocemos que necesitamos al Dios Todopoderoso, ¿cierto? Fortalecerse, eso es lo que nos tenemos que fortalecer en el Cristo que hay en nosotros. Es empoderarse, pero no como el hombre dice y lo enseña. Eso es más bien feminismo y yo no sé qué más cosas, pero es empoderarse, es siendo obedientes a lo que escrito está. Por eso las palabras de Dios son las que tienen poder.
Nuestro brazo, voy a poner un ejemplo, porque yo no sé si ustedes son fuertes en esto, pero mi brazo derecho es muy fuerte porque se usa para la mayoría de las cosas, ¿cierto? Más que el izquierdo. El izquierdo hace muchas otras cosas, pero entre más practicamos las cosas con la derecha, yo he tratado de escribir con la izquierda y mi letra es horrible, ¿cierto? En la mayoría de las personas, pero ojalá fuéramos ambidiestros, porque así activamos las neuronas también. Bueno, ¿qué es creencia y fe? Para simplificar, uno es el que se lleva a creer, uno es el que se compromete con Dios. Él ya se comprometió con nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros? Qué privilegio poder ser guiado por ese Padre Celestial. Entonces, creencia o fe. Uno es el que se lleva a creer, se lleva a estar plenamente convencido y se evidencia por su andar de obediencia a Dios y su palabra. Vea, si no soy fiel a lo que escrito está, yo misma no soy campo propicio para que Dios me dé revelación. Por ejemplo, queremos palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimientos de espíritus, dones de fe o milagros y sanidades. Si yo no estoy siendo fiel a lo que escrito está, yo estoy descargando mi batería, por así decirlo. Y la palabra nos invita a avivar el fuego del don que hay en ti, a avivar, a encender ese fuego, como dice en 2 Timoteo 1. Bueno, en Hebreos 11:7 dice, por la fe o creencia, Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe o creencia condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sí? Eso fue Noé. O sea, él con temor quiere decir siendo devoto, él era respetuoso de Dios. Bueno, en la medida que Dios le habla a Abraham y Abraham se mueve, entonces Dios le da más y más información al punto tal de que iba edificando fe. Si yo no soy obediente a lo que escrito está, ¿para qué espero más? ¿Cierto? Hay que empezar por el principio, ¿cierto? Dios nos muestra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, todo el sustento que necesite yo. Dios es el fiel, yo quiero ser como Dios. Tú también, ¿cierto? Bueno, Dios dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra. Yo, dice Dios, te saqué, yo te daré. Él llamó a Abraham, él me llamó a mí. Así que enfoquémonos en lo que Dios hizo, hace y hará. ¿Sí? Dios es nuestra suficiencia. Bueno, vamos a la segunda parte, al libro de Habacuc. Ese libro está después de Jonás, Miqueas, Nahum. Bueno, en el Nuevo Testamento esta frase se encuentra en 3 lugares, en Romanos, en Gálatas y en Hebreo. Recordemos, en Romanos Jesucristo es la justificación del creyente, en Gálatas es la justicia del creyente y en Hebreo Jesucristo es el sumo sacerdote. Bueno, Romanos es doctrina, Gálatas es una epístola de corrección por no haberse adherido a la doctrina de Romanos. En YouTube subí 2 enseñanzas, cuidando la doctrina, porque al que cree todo le es posible. Y la otra es obedeciendo a Dios y su palabra. Bueno, ¿qué es la palabra justo? O mejor, Habacuc era un justo. Él fue testigo de la maldad de su tiempo y profetizó la invasión y la destrucción de Jerusalén en manos de los babilonios. Al ver que el justo sufría y que su nación idólatra como Babilonia vendría a su pueblo, le pregunta a Dios por qué no lo escucha y por qué permite tal maldad. Bueno, Dios le responde que recibirá su respuesta pronto. La respuesta llega mediante una de las declaraciones más sublimes de las Sagradas Escrituras. El justo por la fe vivirá. Y esta declaración está en contraposición con el hombre cuya alma no es recta y se enorgullece. El justo será preservado en el día de la aflicción porque ha dependido de Dios. Si yo, como el pueblo de Sodoma y Gomorra, si hubieran 10 justos, se hubiera salvado ese pueblo.
¿cierto? Después de describir el esplendor majestuoso del Dios Todopoderoso, Habacuc reafirma su confianza en el Dios de su salvación mediante una de las más emocionantes confesiones que se leen al final del capítulo 3. Son solo 3 capítulos, ¿no? En el libro de Habacuc, capítulo 1, o sea, lo anterior fue el resumen del libro. En el capítulo 1, también resumo, se ve la gran corrupción moral de Judá y Dios los juzgará por medio de los caldeos y estos a su vez los juzgará Dios. Allí está el interrogante del profeta Habacuc a Dios. ¿Por qué se usan los malvados para castigar a los justos? Una nota. Es importante eso lo del castigo y todo eso. En el libro de Job se observa que según la manera de hablar oriental, pues en el Antiguo Testamento pareciera que todas las cosas malas vienen de parte de Dios. Sí, eso, hay un libro del doctor Whitworth que se llama Job de víctima a vencedor. Podremos entender que el mal y el dolor vienen de Satanás, no de Dios. Dios simplemente quita su protección y hay ochas y panoches, sucede todo lo malo. Bueno, también eso lo comparto acerca de ese orientalismo en el estudio que también compartí, porque la de Job la subí, y este es Sanidad en la Santa Comunión. Pueden mirarlo, allá se ve también porque Jehová te herirá de ti, de enfermedad, de no sé qué, pero es por eso es un orientalismo, porque Dios es solo bondad. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de la luz. Cierro paréntesis. Capítulo 2. Esta es la respuesta, está en el capítulo 2, la respuesta divina. Dios mostrando lo vano o vacío que es el mundo, incluyendo la idolatría. Bueno, en contraste, versículo 2. Capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y termina este capítulo 2 en el 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. O sea, el Dios soberano es el que gobierna, ¿sí? Aunque la gente piense lo que quiera, ¿sí? Incluso el profeta se había equivocado. Por eso, mientras el Hijo de Dios se mantenga creyendo, no le será tocado un pelo, por así decirlo. Por ejemplo, Dios habla con Moisés, hablando de Dios con Moisés en Éxodo 34, del 6 al 7a. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia de verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ahora vamos, en el capítulo 3 está la respuesta al profeta, la solución de Dios por medio de una oración. Más adelante les compartiré. En el mundo hay injusticia porque hoy gobierna el hombre. El hombre es el que juzga. Dios juzga el pecado y las acciones de los hombres ciertamente tienen sus consecuencias. Sin embargo, por la obra completa y finalizada de Jesucristo, todo aquel que confiesa y cree, Romanos 19, 10, él justifica a la persona, es justificada a la persona en Cristo. En Cristo Jesús, y por ello podemos vivir por fe y para fe, no importa la maldad que nos rodee. Dios en su palabra nos dice que podemos vivir santos y sin mancha delante de Dios en medio de una generación maligna y perversa, como le pasó con Noé, ¿cierto? Bueno, el punto focal de todo es renovar la mente. En 2 Pedro 3:9, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, longánime, largura de ánimo, lento para la ira, no queriendo que ninguna perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Capítulo 3, que es el último. Esta es la respuesta del profeta, y fue mirando que aunque pase lo que pase, mire tan chévere, 3 del 17 del 19, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, ¿sí? La figura es el olivo,
el producto del olivo no será el que se espera. Y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas del redil, y no hayan vacas en los corrales. 18 y 19. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza y el cual hace mis pies como de sierva y me hace estar firme, y en mis pies, en mis alturas me haces andar. Bueno, este orientalismo es que las siervas son los animales más seguros en sus patas para subir una cuesta empinada. La mamá, la madre de los ciervitos que vienen detrás, ella se apoya en sus patas traseras y con las delanteras está tentando terreno, ¿sí? Ella encuentra el terreno firme y ahí donde están las delanteras pone sus traseras, ¿sí? Ese es una manera como ella le muestra a su cría cómo seguir subiendo. O sea que los hijos de esta sierva andan pendientes donde pone su mamá sus patas. Es importantísimo porque si ellos, tanto la mamá como los hijos, no hacen eso, se pueden caer al barranco, ¿cierto? Ese es un paralelo donde representando que las patas delanteras está simbolizando la palabra de Dios y las patas traseras simbolizando nuestro andar con el Padre. Él en mis alturas me hace andar. Bueno, en Romanos 1, que vimos esa frase, que vamos a ver esa frase, el justo por la fe vivirá, es importante ver el contexto. Dice en 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio, las buenas nuevas de la salvación, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, se descubre por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. El justo, ¿sí? Esa palabra vivirá es no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Son vidas plenas a las que Dios nos llamó. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Hebreos 10:38. Arranco desde el 35. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la perseverancia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas, versículo 38, el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma, no me agradará a mí mismo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, vea, retroceder es perder, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y hoy en nuestros tiempos, después de la obra completa y finalizada de Jesucristo, reinamos con Dios y su Hijo, como dice Romanos 7:17. Y ahí dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben en manifestación la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Bueno, vea, 1 Corintios 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Mayor. El amor activa la creencia, el amor permitirá a Dios que se cubra multitud de pecados. Vamos a la tercera parte. El punto de vista lo compararía a una corrida de toros. Bueno, vamos a tener el hombre que está toreando, el torero, ¿sí? Que es el que está exponiendo su vida. Los que están en las gradas nada, ¿cierto? Solamente tienen diferentes ángulos de vista. Entonces, el torero tiene todos sus sentidos involucrados en cada accionar, mejor dicho, las emociones a flor de piel. Eso será una vista subjetiva, la persona involucrada. Y por otro lado, las personas de las gradas sería el punto de vista objetivo, ¿sí?
Aquí se podría pensar en los versículos en Proverbios que dice, en la multitud de consejeros hay seguridad y también los pensamientos se afirman, como estarían viendo los de las gradas, ¿cierto? Así pasa en nuestro grupo cristiano. El que está frente a las situaciones es uno y otros son los que está uno compartiendo para que le ayuden a ver otros ángulos, por así decirlo. Una anécdota, la tendencia de las familias al no estar de acuerdo es discutir, ¿cierto? Bueno, cuando nos casamos Mari y yo, él me propuso un pacto, que cuando estuviéramos en una situación de diferencia de opiniones estuviéramos subiendo el tono de voz, ¿sí? El primero que se diera cuenta sugiriera que dejáramos para después, para cuando ya se calmen las emociones y los sentimientos y demás, y después habláramos y buscáramos cómo ponernos de acuerdo, ¿sí? Así que aprendí a preguntarle todo a Dios. Bueno, Padre, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué está fallando Mario? Bueno, y él me mostraba en la Biblia que dice la palabra, yo haré en cuanto sea mi parte, yo haré esto porque eso lo dice Dios. Y a él siempre le funcionaba, entonces dije, bueno, entonces yo también lo voy a hacer. Él llevaba 10 años practicando la Biblia, yo solo uno. La otra anécdota, porque con nosotros al tercer año de casados queríamos ser padres y cuando quedé en embarazo yo le hice una lista larga a Dios porque me encantan las listas de oración y entonces el primer ítem decía que sea por vía directa, Padre, que sea parto natural y empecé a detallar un montón de cosas y el último punto fue que fuera por la vía que más conviniera tanto para la mamá como para el bebé. Y entonces pasaron una serie de cosas y el médico se van por la maleta, nos vemos en el quirófano. Yo, doctor, déjeme trabajar. No le enseñé al panadero a hacer panes. Y según mi pispicia, este niño tiene el cordón en el umbilical. Al darse la vuelta al bebé, se enredó en el cordón umbilical. Bueno, así fue. Dios permitió que naciera por cesárea y aún, o sea, porque yo salí furiosa del consultorio y Mario, yo tenía mi opinión, mi vista de manera de ver las cosas subjetivas y él era objetivo. Él tenía la cabeza fría, yo estaba con las emociones a flor de piel. Me dijo, usted le puso en la lista a Dios que fuera lo que más conviniera, así que... Y cambié rápido mi modo de pensar y disfruté tanto que hasta en el quirófano le estaba echando chistes al ginecobstetra. Bueno, otra anécdota, hace poquito yo hice un comentario que encendí el fuego entre mis hermanos y por haberlo dicho empezó el juicio, la pelea, etc. Sin embargo, mi cuñada, que era el punto de vista objetivo, me hizo caer en cuenta de muchas cosas y no podemos permitir que la unión de sangre sea la que prevalezca, que es donde practicamos tanto el viejo hombre, ¿cierto? Que prevalezca la nueva naturaleza, Cristo en nosotros. El amor de Dios fue lo que ella me habló y esa fue la confrontación y me ayudó a renovar la mente y a corregirme porque todo lo embarramos, ¿cierto? Bueno, el poder está en las palabras de Dios, así que confesemos sus promesas. ¿Qué beneficios tenemos? Yo solo les tengo uno que me fascina. Pueden coger la concordancia y saca la palabra justo y encuentran una cantidad de beneficios, pero quiero esto. En Salmos 92, 12, 15. Del 12 al 15, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá, aún en la vejez fructificará, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová es recto y que en él no hay injusticia. Qué privilegio para el justo tener este Dios todopoderoso. Bendiciones.